Mi madre insiste en un nombre y una fecha para mi bebé, pero la verdad detrás de ello lo cambia todo. Estoy embarazada de mi primer hijo, y es un niño. Mi esposo y yo estamos emocionados, pero mi madre se está comportando de una manera muy extraña y controladora con respecto a mi embarazo. Un poco de contexto. Desde que era pequeña, mi madre siempre fue un poco posesiva conmigo y no le gustaba que pasara mucho tiempo con mi papá, a pesar de que a mí me encantaba estar con él. Recuerdo que cada vez que planeábamos hacer algo juntos, mi mamá inventaba alguna excusa para evitar que sucediera. Por ejemplo, una vez mi papá y yo íbamos a ir a pescar. No es una actividad típica para una niña, pero me encantaba pasar tiempo con mi padre porque era muy divertido, así que ir de pesca no me molestaba. Por eso sé que él será un gran abuelo para mi hijo cuando nazca. De todas formas, habíamos planeado el viaje por semanas, comprado todo el equipo necesario y estábamos muy emocionados. Pero la mañana del viaje, de repente, mi madre dijo que tenía que ir urgentemente al médico y que necesitaba que la acompañara. Argumentó que se había estado sintiendo mal y que necesitaba que un profesional la revisara cuanto antes. Al final, tuve que cancelar el viaje con mi papá para acompañarla. Resultó que no tenía nada grave, y terminamos posponiendo la salida de padre e hija para otro día. Aunque esa vez también intentó algo, pero sin éxito, y pude pasar el día con mi papá. Otra vez habíamos planeado ir al zoológico, algo que habíamos estado hablando por mucho tiempo, ya que a ambos nos encantan los animales. Pero justo ese día, mi mamá de pronto recordó que tenía una reunión de trabajo. Era algo de vida o muerte según ella, y necesitaba que me quedara cuidando a mi hermano pequeño. Le dije que podríamos llevarlo con nosotros, aunque era un día de padre e hija, pero ella no quiso. Dijo que mi hermano, por ser pequeño, podría enfermarse con tantos animales. Así que, una vez más, tuve que cancelar mis planes con mi papá ese día. Y aunque intentó algo similar la próxima vez que intentamos ir, su excusa no funcionó, y terminamos yendo. Estas situaciones se repetían constantemente. Siempre encontraba la manera de interponerse, ya fuera fingiendo una enfermedad, inventando una emergencia laboral o incluso montando una escena de celos porque pasaba tiempo con mi papá. Lo cual era extraño, porque también hacía cosas con ella y todos juntos, solo que no le gustaba que pasara tiempo a solas con mi papá. Poco a poco fui pasando menos tiempo con mi papá, ya que hacerlo causaba siempre un escándalo con mi madre. Ahora que estoy embarazada, su comportamiento ha empeorado. Se enoja cada vez que mi papá viene a visitarme para ver cómo estoy y si necesito algo. El otro día, mi papá salió del trabajo y vino directo a mi casa para traerme algo que había antojado. Había mencionado casualmente en una conversación telefónica que se me antojaban mucho las fresas con crema, algo que solía comer de niña con él. Así que, después del trabajo, pasó por un supermercado, compró las fresas más lindas que encontró y las trajo junto con un bote de crema a mi casa. Estuvimos un rato platicando y riéndonos mientras me preparaba las fresas, como cuando era niña. Cuando mi mamá se enteró, lo llamó furiosa, preguntándole por qué había tardado tanto en llegar a casa. Al saber que estaba conmigo, se puso como loca y le dijo que dejara de consentirme tanto, que ya estaba grandecita para esas cosas y que no era su obligación cumplir mis antojos. Mi papá estaba confundido, ya que solo había querido tener un lindo gesto conmigo. Además, las fresas eran simplemente una excusa para pasar tiempo conmigo. Me sentí muy mal de que lo tratara así, y le pedí disculpas por el comportamiento de mi madre. Pero eso no es todo. Desde que le conté que iba a tener un niño, ha estado insistiendo en que le ponga un nombre en particular que no me gusta para nada. Es un nombre que, si bien no es raro, definitivamente no es común ni de mi agrado. No entiendo por qué tiene esta obsesión con ese nombre, ya que no pertenece a nadie de la familia, pero ella insiste en que lo use. A mi esposo tampoco le gusta, y estamos considerando otros 3 nombres. Esperábamos que para este entonces uno quedara descartado, pero aún no hemos decidido. He intentado decirle que ya tenemos un nombre elegido, aunque no es del todo cierto, pero ella sigue presionando. Dice que soy una malagradecida, que después de todo lo que ha hecho por mí, lo mínimo que podría hacer es ponerle a mi hijo el nombre que ella quiere. Ha llegado al punto de decirme que si no lo hago, va a dejar de hablarme. Es una locura. Y, como si fuera poco, también quiere que programe mi parto para una fecha específica. Yo había elegido una fecha cercana a la que me dieron los médicos, pero a ella no le gusta y quiere que la cambie. Me llama constantemente para insistir, e incluso lo hace en nuestro chat familiar. Al principio, todos se reían pensando que era una broma. Mi hermano puso un montón de emojis llorando de risa, y mis tías comentaban cosas como, ¿qué ocurrencias tienes? Pero cuando vieron que iba en serio, dejaron de comentar. En privado, me han dicho que les parece muy raro su comportamiento. Una de mis tías, con la que tengo más confianza, me dijo que mi mamá estaba igual de intensa cuando yo iba a nacer, tratando de controlar todo. Al final, yo nací cuando quise y como quise, así que no me preocupara demasiado. Le he dicho 1000 veces que no voy a hacer nada de eso. No me gusta el nombre que eligió, y la fecha de parto quedó fijada con los médicos, a menos que haya alguna complicación o se adelante. Pero ella sigue enojada, diciéndome que es lo mínimo que puedo hacer después de todos los sacrificios que ha hecho como madre. Como si no fuera suficiente estar gestando a su nieto por 9 meses. Ya tuvo su oportunidad de ser madre y tomar decisiones. Ahora es mi turno.
traté de hablar con ella para entender de dónde viene esta necesidad de controlar todo. Le pregunté si tal vez sentía que perdía su lugar ahora que yo iba a ser madre, o si había algo de su propia experiencia con mi abuela que le estaba afectando. Pero ella se puso a la defensiva, diciéndome que estaba siendo muy egoísta al negarle estos pequeños gustos. Mi esposo ha tratado de mantenerse al margen para no causarme más estrés, pero él opina que mi madre está siendo irrazonable y que debemos mantenernos firmes en nuestras decisiones. Me apoya incondicionalmente y me recuerda que, al final del día, este bebé es nuestro y somos nosotros quienes tomaremos las decisiones sobre su crianza. Sinceramente, no sé qué más hacer. He tratado de ser comprensiva, de razonar con ella, de poner límites firmes, y nada parece funcionar. Solo se pone cada vez más intensa y manipuladora. Tengo miedo de que su obsesión con el bebé empeore una vez que nazca. No quiero privar a mi hijo de su abuela, pero tampoco puedo permitir que siga con este comportamiento tóxico. Por lo que he leído en otras publicaciones, aquí suelen inclinarse mucho por cortar relaciones con familiares. ¿Creen que debería hacerlo en mi caso? Apreciaría mucho sus consejos y opiniones. Esta situación me tiene muy estresada en un momento en que debería estar disfrutando de mi dulce espera. También, según lo que he leído de las reglas de este subreddit, ¿soy la mala por negarme a aceptar las exigencias de mi madre o es que mi madre está completamente fuera de control? Actualización 1. Quería darles una actualización sobre mi situación con mi madre y su obsesión con el nombre y la fecha de nacimiento de mi bebé. Primero que nada, quiero agradecer a todos los que se tomaron el tiempo de leer mi historia y ofrecerme sus consejos y palabras de apoyo. Me sentí muy validada al ver que la gran mayoría estuvo de acuerdo en que no soy la mala por negarme a las exigencias irracionales de mi madre. Muchas madres, e incluso padres, en los comentarios recalcaron que este es mi bebé y el de mi esposo, y que nosotros, y solo nosotros, tenemos el derecho de elegir su nombre. Leer sus experiencias lidiando con familiares entrometidos durante sus embarazos me hizo sentir menos sola en esta situación. Como dijo uno de ustedes, tu vientre, tu bebé, tus reglas. No podría estar más de acuerdo. Hablando del nombre, creo que por fin lo tenemos. Si recuerdan mi post anterior, habíamos reducido nuestra lista a 3 nombres finalistas. Durante esta última semana, mi esposo y yo seguimos debatiendo los pros y los contras de cada uno, hasta que hubo un claro ganador en nuestros corazones. No lo diré por privacidad, pero ambos estamos conformes con la elección. Es un nombre con un significado muy especial para nosotros. Ahora, cada vez que hablo con mi pancita, lo llamo por su nombre y siento que nuestra conexión se hace más fuerte. Sé que puede sonar tonto, pero antes me sentía un poco insegura como futura mamá por no tener un nombre para mi bebé a estas alturas del embarazo. Sentía que me faltaba esa pieza fundamental para sentirme completa en mi rol de madre. Así que tener este tema resuelto me ha dado una gran paz mental. Incluso me río al recordar lo preocupada que estaba por esto, cuando al final el nombre perfecto llegó a nosotros de forma tan natural y en el momento indicado. Sin embargo, no todo han sido buenas noticias. Mi madre volvió a llamar hace unos días, supuestamente para hablar de otros temas, pero como siempre, encontró la manera de sacar el tema del nombre. Comenzó con su típico discurso, que soy una hija ingrata y egoísta por no complacerla, que después de todo lo que ha hecho por mí, lo mínimo que merecía era elegir el nombre de su primer nieto, bla bla bla. Honestamente, ya estoy tan harta de escuchar los mismos argumentos una y otra vez. Pero en lugar de explotar como en otras ocasiones, me armé de paciencia y traté de poner en práctica algunos de los consejos que ustedes amablemente me dieron. En particular, me enfoqué en establecer límites claros e inamovibles con ella de una vez por todas, unos que no pudiera saltarse. Le dije, con la mayor calma posible, que si quería llamar o pasar tiempo conmigo para hablar de cualquier cosa que no fuera sobre sus exigencias respecto al bebé, estaría más que bienvenida a hacerlo. Le expliqué que valoraba nuestra relación y que quería mantenerla saludable. Sin embargo, también fui muy firme al decirle que si no podía respetar mis decisiones como madre, lamentablemente tendría que optar por distanciarme por mi bienestar y el de mi familia. Le dejé claro que dependía de ella decidir qué tipo de abuela quería ser, una amorosa y presente, o una conflictiva y ausente. Pero independientemente de lo que eligiera, mis límites no eran negociables. Para mi sorpresa, reaccionó relativamente bien en ese momento. Digo relativamente porque obviamente no estaba feliz, pero al menos no se puso a gritar como otras veces. Solo dijo algo como, está bien, veo que no tiene sentido seguir discutiendo esto contigo, y luego cambió de tema. Eso sí, desde esa llamada no he vuelto a saber de ella. No me ha contactado ni ha mencionado el tema en nuestro chat familiar. Al principio me preocupé un poco, pero luego me di cuenta de que probablemente es su forma de castigarme por no ceder a sus caprichos, como una especie de ley del hielo pasivo-agresiva. Y, ¿saben qué? Por mí está bien. Prefiero 1000 veces este silencio a tener que soportar su acoso constante. Especialmente ahora, en este último tramo de mi embarazo, lo que menos necesito es estrés y drama innecesario. Mi prioridad es cuidarme física y emocionalmente. Además, tengo el apoyo incondicional de mi maravilloso esposo, que ha sido mi roca en todo este lío, y el respaldo del resto de mi familia, que, aunque al principio no entendía bien la situación, ahora está 100% de mi lado. Mis tías incluso me han ofrecido organizar una fiesta de bienvenida, ya que aparentemente mi madre les dijo que no pensaba hacerlo como protesta.
En fin, solo quería compartir estas novedades con ustedes y expresar nuevamente mi gratitud por esta increíble comunidad. Actualización 2. Ha pasado un tiempo desde mi última actualización, pero quería compartir con ustedes los últimos acontecimientos en la saga de mi madre y su obsesión con el nombre y la fecha de nacimiento de mi bebé. Pero antes de eso, tengo que decir que ya soy mamá. Mi bebé llegó al mundo justo en la fecha estimada por los médicos, ni un día antes ni un día después. El parto fue intenso pero hermoso, y tanto el bebé como yo estamos saludables y felices. Y sí, en caso de que se lo pregunten, mantuvimos el nombre que habíamos elegido mi esposo y yo. Ese nombre que sentíamos que capturaba perfectamente la esencia de nuestro hijo y que tanto significado tenía para nosotros, no el que mi madre había elegido. Durante las últimas semanas de embarazo, después de aquella conversación en la que establecí límites claros con mi madre, las cosas estuvieron relativamente tranquilas. Ella siguió en contacto, pero solo para hablar de otros temas triviales, nunca volvió a mencionar el nombre ni la fecha de parto. Incluso asistió a la fiesta de bienvenida que organizaron mis tías y se comportó bastante normal, como si nada hubiera pasado. Mantuve la cautela, pero pensé que quizás, por fin, había entendido el mensaje y estaba respetando mis decisiones. Eso creía, hasta el día del nacimiento. Mis padres llegaron al hospital para conocer a su nieto. Debido a los protocolos y al hecho de que estaba en una habitación compartida, solo podía entrar una persona a la vez. Mi madre no tardó en decir que sería la primera en hacerlo. Mi esposo y mi padre intercambiaron miradas incómodas, pero al final mi marido le dijo que pasara. Él se quedó afuera esperando con mi papá. Al principio, cuando mi madre entró en la habitación, todo parecía ir bien. Miró al bebé con adoración y expresó su felicidad por ser abuela. Sin embargo, poco después, comenzó a llamarlo por el nombre que ella quería ponerle, ese que yo había rechazado tantas veces. Con toda la calma que pude reunir, que no era mucha, considerando que acababa de pasar por un parto, le recordé que el nombre del bebé era el que habíamos elegido con mi esposo, y lo repetí enfáticamente. Ella, sin embargo, sonrió condescendiente y dijo, para mí, su nombre siempre será el que yo elegí, no importa lo que digan ustedes. Luego, insinuó con descaro que, aunque el bebé no hubiera nacido exactamente en la fecha que ella había sugerido, podrían festejar su cumpleaños ese día de todas formas, como si fuera un acuerdo especial entre ella y el bebé, excluyéndonos a mi esposo y a mí por completo. No podía creer lo que escuchaba. Después de todas las conversaciones y de los límites que habíamos establecido, ella seguía aferrada a sus delirios de control. Traté de razonar una vez más con ella. Le recordé que ya habíamos discutido el tema hasta el cansancio, y le pedí que no hiciera las cosas más difíciles, que simplemente disfrutara de su nieto sin condiciones. Pero no me escuchaba. En ese momento, una enfermera entró en la habitación para atender a la otra paciente. Aprovechando su presencia, le pedí que, por favor, escoltara a mi madre fuera de la habitación o que llamara a seguridad si era necesario. Mi madre se ofendió de inmediato, diciendo que cómo podía tratarla así, que era mi madre y que tenía todo el derecho de estar allí. Pero la enfermera le explicó que estaba cumpliendo con los deseos de la paciente, y la acompañó a la puerta. Según me contó mi padre después, las cosas afuera de la habitación no fueron nada bonitas. Mi madre le reclamaba a la enfermera, exigía hablar con un supervisor y alegaba que no la habían dejado ver a su nieto lo suficiente. La enfermera, paciente, repetía que solo estaba cumpliendo mis instrucciones como paciente. Eventualmente, mi madre se calmó un poco, y mi padre pensó que, por fin, podría entrar a conocer a su nieto. Pero no, mi madre le dijo que si ella no podía ver al bebé, él tampoco. Imagínense, intentando controlar hasta las interacciones de mi padre con su propio nieto. Afortunadamente, mi padre no se dejó manipular. Le dijo firmemente que iba a entrar a verme a mí y al bebé, le gustara a ella o no, y que si tenía algún problema con eso, podía esperarlo en el auto. Cuando finalmente entró, fue un momento tan especial. Estaba emocionado hasta las lágrimas, miraba a su nieto con puro amor y fascinación. Me dijo que estaba orgulloso de mí y que no me preocupara, que me enfocara en recuperarme y disfrutar de esta nueva etapa. Su apoyo significó el mundo para mí en ese momento. Después de que mis padres se fueron, mi esposo pudo entrar a estar conmigo un rato a solas. Me contó más detalles de lo que había ocurrido afuera con mi madre. Además de lo que me había contado mi papá, parece que mi madre estaba furiosa con todo el mundo, con el personal del hospital por echarla, conmigo por darles la orden, con mi padre por no ponerse de su lado, y hasta con mi esposo, aunque él ni siquiera había estado presente en la habitación durante el incidente. Supongo que, por asociación, lo veía como parte del bando enemigo. Ha pasado una semana desde que nos dieron el alta, y estamos adaptándonos a nuestra nueva vida en casa. Mi padre vino a visitarnos ayer, y fue hermoso verlo interactuar con su nieto. Pero mi madre no ha aparecido, no ha llamado para preguntar cómo estamos ni ha mostrado interés en conocer al bebé ahora que estamos en un ambiente más privado. Y, honestamente, ¿saben qué? Me parece perfecto. Después de todo lo que ha pasado, de todas las formas en que ha tratado de sabotear este momento tan especial con sus obsesiones y manipulaciones, creo que un poco de distancia es lo más sano ahora mismo. No sé qué pasará en el futuro, si en algún momento recapacitará y podremos tener una relación abuela-nieto normal.
Pero, por ahora, mi prioridad es cuidar de mi hijo y de mi pequeña familia, rodearnos de las personas que nos aman y nos respetan incondicionalmente. A veces, me da tristeza que las cosas hayan llegado a este punto con mi madre. Pero luego miro a mi bebé y siento una paz y una claridad abrumadora. Esto es lo que importa, esto es por lo que he luchado todos estos meses, para proteger a este pequeño ser y darle la bienvenida al mundo en mis propios términos, sin ceder a chantajes emocionales ni a expectativas ajenas. Actualización 3. Aquí estoy de nuevo, 2 semanas después de mi última actualización. Han sido días intensos adaptándome a la maternidad. Incluso publiqué en un subreddit de maternidad, que no solo es para quejarse de madres difíciles, ya entenderán por qué. Pero a pesar del cansancio y el abrumador cambio de vida, lo estoy llevando bastante bien. Mi pequeño es un angelito, la mayor parte del tiempo, y cada día me enamoro más de él. Estas 2 semanas hemos recibido muchas visitas. Mi padre ha venido varias veces, siempre cargado de regalos y con una sonrisa de oreja a oreja al ver a su nieto. Realmente disfruta de ser abuelo. Pero hoy quiero hablar de una visita en particular, una que trajo revelaciones inesperadas y que ha sacudido mi mundo. Se trata de la prima de mi madre, a quien siempre he considerado más como una tía. Cuando me preguntó si podía venir a conocer al bebé, tuve mis dudas. Temía que viniera como emisaria de mi madre para intentar convencerme de nuevo sobre el nombre o la fecha del nacimiento. Sin embargo, me alegra haberle dado el beneficio de la duda. Estuvimos charlando sobre todo un poco. Eventualmente, salió el tema de mi madre y su obsesión por controlar aspectos de mi embarazo y parto. Para mi sorpresa, mi tía no tenía idea de lo que hablaba. Resulta que el nombre y la fecha que mi madre insistía en imponer correspondían a un antiguo amor de su juventud, una relación que, aunque breve, dejó una profunda huella en ella. Nunca había escuchado hablar de este hombre, ni siquiera sabía que mi madre hubiera tenido una relación significativa antes de mi papá. Siempre los vi como la pareja perfecta, la historia de amor destinada. Pero ahora, de repente, todo se tambaleaba. Si mi madre había estado tan enamorada de su exnovio hasta el punto de querer ponerle su nombre a mi hijo, ¿qué más no sabía yo de su pasado? Después de que la prima de mi mamá se fue, me sentí completamente perdida. No sabía qué hacer con esa información ni cómo procesarla. Una parte de mí quería llamar a mi madre y confrontarla directamente, exigirle la verdad. Pero otra parte tenía miedo de lo que pudiera descubrir. ¿Qué tal si ese exnovio era algo más que solo un amor del pasado? Esa noche, cuando acosté al bebé, me quedé mirándolo por largo rato, buscando en sus rasgos alguna señal, algo que me indicara que mis temores eran infundados. Pero, ¿cómo podía estar segura? De repente, la idea de hacerme una prueba de ADN empezó a rondar mi cabeza. Quizás esa era la única manera de disipar las dudas, de saber de una vez por todas si mi padre era realmente mi padre biológico. Cuando mi esposo se unió a mí en la habitación, no pude contener más las emociones. Rompí a llorar y le conté todo lo que la prima de mi madre me había revelado. Él me escuchó en silencio, abrazándome fuerte. Cuando terminé, me miró a los ojos y me dijo, amor, entiendo que esto es un golpe duro y que debes tener 1000 preguntas. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase, estoy aquí contigo. Eres mi esposa, la madre de mi hijo, y nada cambiará eso. Si necesitas buscar respuestas, si decides hacerte una prueba de ADN o hablar con tu padre, te apoyaré en todo. Pero no dejes que esto te robe la alegría de este momento. Nuestro hijo te ama, yo te amo, y eso es lo más importante. Así que eso es todo por ahora. Me tomaré un tiempo para pensar en qué hacer y cuál será mi siguiente paso. Actualización 4. Después de reflexionar mucho y hablar con mi esposo, decidí que no podía quedarme con la duda. Necesitaba respuestas, necesitaba escuchar la versión de este hombre directamente. Le pregunté a la prima de mi madre si tenía algún contacto con él. Aunque no tenía un número de teléfono, fue fácil encontrar su información en internet gracias a los datos que me proporcionó. Cuando él respondió, noté de inmediato la confusión en su voz. Me presenté y le expliqué quién era, que necesitaba hablar con él sobre algo importante. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, seguido de un, hace años que no sé nada de ella. Claro, dime, ¿en qué puedo ayudarte? Respiré profundamente y comencé a contarle todo, el extraño comportamiento de mi madre durante mi embarazo, su insistencia en usar un nombre y fecha específicos para mi bebé, y lo que la prima de mi madre me había revelado sobre su antigua relación. Finalmente, llegué a la parte más difícil, preguntarle si existía la posibilidad de que yo fuera su hija. Otro silencio, esta vez más largo. Pude escuchar su respiración al otro lado de la línea. Finalmente, habló. Entiendo que debes estar pasando por un momento muy confuso y doloroso, pero quiero que sepas que lo que tuve con tu madre fue una relación breve, hace muchos, muchos años. Terminamos mucho antes de que ella conociera a tu padre y nunca volvimos a tener contacto. Siempre he respetado su matrimonio y su familia. No tengo razones para dudar que tu padre sea tu padre biológico, ya que tu madre y yo no nos hemos visto en todo este tiempo. Aún así, sabía que no podía quedarme con la duda. Decidí que le contaría todo a mi padre y le sugeriría que nos hiciéramos una prueba de ADN. Sé que será una conversación difícil y dolorosa, pero siento que es necesaria para cerrar este capítulo y seguir adelante.
No puedo evitar sentir una mezcla de emociones. Por un lado, estoy agradecida de tener un esposo que me apoya incondicionalmente y un bebé sano y hermoso. Volveré cuando haya hablado con mi padre y tenga más información. Actualización 5. Ha pasado un mes desde mi última actualización, un mes lleno de emociones y revelaciones. Sé que los dejé con la incertidumbre sobre mi conversación pendiente con mi padre y la posibilidad de una prueba de ADN. Pues bien, finalmente tengo algunas respuestas. Poco después de la llamada con el exnovio de mi madre, me armé de valor y me senté con mi papá para contarle todo. Fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Mi padre ya sabía de la existencia de este exnovio. Era cierto que mi madre había tenido esa relación antes de conocerlo. Sin embargo, no tenía idea de si habían vuelto a tener contacto. No conocía su nombre ni su cumpleaños, así que nunca sospechó cuando mi madre empezó a comportarse de manera extraña. Cuando mencioné la posibilidad de hacerme una prueba de ADN para disipar cualquier duda, mi padre estuvo de acuerdo de inmediato. Decidimos que lo mejor era esperar los resultados antes de confrontar a mi madre. Mi padre quería tener toda la información clara antes de tomar una decisión sobre cómo manejar la situación. Aunque la espera fue interminable, finalmente recibimos los resultados. Y ahí estaba, en blanco y negro, un 99% de probabilidad de que mi padre es, de hecho, mi padre biológico. Nos abrazamos y lloramos de alivio y felicidad. Sin embargo, nuestra alegría se vio empañada por la realización de que ahora debíamos enfrentar a mi madre. Mi padre, a pesar de este resultado positivo, no podía ignorar el comportamiento obsesivo de mi madre durante todo este tiempo. Después de pensarlo mucho, decidió que, de todas formas, quería pedir el divorcio. No puedo culparlo. Tener sospechas de infidelidad o sentir que tu pareja no te valora es devastador. Actualización 6. Finalmente, mis padres han iniciado el proceso de divorcio, y, como imaginarán, no ha sido nada agradable. Mi madre me culpa por todo. Dice que no debía haber contactado a su exnovio ni hacerme una prueba de ADN, y que eso es lo que ha arruinado su matrimonio. Pero no es todo. En un intento desesperado por desviar la atención de sus propios errores, mi madre ha insinuado que mi esposo debería hacerse una prueba de ADN de nuestro hijo, sugiriendo que tal vez yo le fui infiel. Afortunadamente, mi esposo no cree en sus manipulaciones. Confía plenamente en mí y en nuestro amor. Su respuesta a mi madre fue tajante: solo un infiel cree que los demás también lo son. No puedo expresar lo mucho que significa para mí su apoyo incondicional en medio de todo este caos. Por otro lado, mi padre ha estado más presente que nunca. Viene a visitarnos con regularidad, disfrutando cada momento con su nieto. En medio de todo este dolor, se le nota más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima. Y si hay algo positivo en todo esto, es que mi madre, molesta conmigo desde el incidente en el hospital, no ha intentado visitarnos desde entonces. Ahora, con el divorcio y nuestra relación más tensa que nunca, espero que se mantenga alejada por un buen tiempo.